del presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Juan Marte está con nosotros. Saludos. Buenos días, Juan. Saludos, buen día a usted y al staff del programa. Agradecido de don Alberto, que nos permite siempre comunicarnos con el país y con el mundo a través de sus medios, y que él personalmente le da seguimiento a estas oportunidades que le da al movimiento choferil, al movimiento social y contestatario, a la fauna política y al empresariado de la región. Agradecido de ustedes. Juan, hay un capítulo interesante que nunca pasa de moda, por más que lo escuchemos, siempre como que tiene esa actualidad, esa vigencia. Es un capítulo de Tres Patines, que él sube a un ring de boxeo y le están diciendo del público, amaga con la derecha y pega con la derecha, amaga con la izquierda y pega con la derecha. Y entonces en un momento le dice, ven, sube tú a ver si es bueno. Extrapolamos a la situación nacional, un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, pero tenemos nuevos elementos que no teníamos antes. Es la pandemia del COVID-19 y la situación sanitaria y económica. Pandemia, lo mismo que situación sanitaria, lo económico. Habían muchas fórmulas para resolver problemas, pero esto se acrecienta. Tú entiendes que, y leía en unas declaraciones tuyas, de que no podíamos hacernos muchas expectativas con el próximo gobierno. Y uno de los temas fundamentales de ustedes es el tema de los combustibles. Aquí se habla de que se vende el combustible con el precio más alto en Latinoamérica, en el mundo, qué sé yo. Ante un gobierno que tiene que buscar dinero para poder enfrentar esta crisis, ¿tú entiendes que será igual? ¿Tendremos una rebaja en los combustibles y otros aspectos fundamentales que muchos no creamos de que un nuevo gobierno podría hacerlo? Bueno, lo que ocurre es que la modificación de la ley 112 y el precio de los combustibles fue un tema de campaña del PRM durante 8 años, desde que se dividió el PRD y se convirtió en PRM. Los dirigentes más conspicuos del PRM, citando a Paliza, citando a Orlandito Olemera, a Alburquerque, que no se sabía si estaba en el PRD o estaba en el PRM o en el PLD, pero también enarbolaba esos planteamientos. El mismo Abinader, hay escenas de pronunciamiento con el tema de los altos precios de los combustibles. Por eso tú ves que la mayoría de los dirigentes choferiles abrazaron la causa PRMista, y se puede decir que votaron abrumadoramente por el PRM. Yo creo que más de 300,000 votos del movimiento choferil hoy están en las urnas del PRM. Y 2 senadores. Eso de manera directa, porque si contamos los sectores como el motoconcho y otra cosa, pero decir, por ejemplo, que Antonio Marte, que es un dirigente muy importante del país, al igual que Ricardo de los Santos, los dos son senadores. De igual manera que aunque no salió senador, Juan Ubiere hizo causa común con el PRM. Y algunos dirigentes que nos quedáramos o tuviésemos simpatía de otra índole, la base estaba totalmente volcada hacia el PRM. Quiere decir que esa es una de las propuestas que el movimiento choferil le compró a Luis Abinader Corona para si llegaba al solio presidencial. Que no es difícil. Entonces lo de buscar dinero ciertamente es una realidad. El gobierno no tiene recursos y casi por un año o dos no lo va a tener suficiente para resolver la problemática y el gran decalabro económico que vive la República Dominicana hoy, y es un tema multifactorial. Pero la realidad es esa. Nosotros entendemos que eso fue un tema de campaña y debe ser un tema que debe ser honrado, ya que Luis Abinader es el presidente y se perfila que va a tener una mayoría en ambas cámaras, y que si le faltaran algunos votos lo va a tener en la Fuerza del Pueblo o en otros partidos que estuvieron en la oposición. Es decir, nosotros creemos que es el tiempo más propicio para modificar o reformular la ley 112. Y de igual manera, hermanos, la ley 6317 o el
el Intran es una estructura que le falló al transporte, que le falló a la ciudadanía, que le falló al sistema de transporte nacional, no necesariamente al sistema masivo de pasajeros. A 2 años de ser creado y promulgado por el presidente, esa institución no se va con logros importantes que la población o el sector choferil puede entender para qué se creó eso, para qué se creó. Pienso que fue una estructura burocrática más del Estado que se amplió, que se convirtió de la Oficina Técnica de Transporte a Intran para inyectarle más recursos, para inyectarle más personal, pero no para hacer cosas en beneficio del ciudadano que se moviliza, que tiene vehículos, que es parte del conglomerado del sector de tránsito y transporte de la República Dominicana. Creo que es una situación que debe ser abordada. Ese instituto debe ser tomado, debe ser modificado, debe ser replanteado de cara a darle a la República Dominicana el real y verdadero sistema de transporte que ha requerido, que quiere y que necesita. Juan, pareciera algo difícil, pero aquí modificar, que yo creo que ni siquiera hay que modificarla, porque tú que estás envuelto en el transporte, sabes que por ejemplo, con el tema puntual de la ley de hidrocarburos, es el irrespeto total, porque hay una tabla que dice cuánto debe ser lo que se cobra por galón, y eso sí, pero hay unos adendum y unas resoluciones, y también tiene uno... A eso iba, que no... Hay, por ejemplo, en eso mismo que tú dices, que dice la ley, hermano, hay una cuestión de que por costo de evaporación, por transporte. Sí. Por ejemplo, mira, hermano, un tanquero de combustible que tú compras en Santo Domingo Norte, o vamos a pensar ahí mismo en Los Minas, en esa zona ahí, en cualquiera de esas, en refinería ahí donde está, del otro lado del río Sama, y lo lleva a Boca Chica, tiene un costo para el pueblo, para el país, en términos de evaporación y transportación, igual a que si lo llevara a Dajabón. ¿Tú entiendes? Todas esas cosas, pero si vemos, por ejemplo, que la mayoría del combustible se mueve en la capital, cruzar de ahí, del otro lado donde está la refinería, por ejemplo, al Naco, al Piantini, también cuesta ese dinero, que casi 60,000 pesos. Claro. Y todo se mueve ahí en San Cristóbal. San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, la ciudad capital, el negocio de los combustibles, y para acá, para Santiago. Todo eso moviliza un dinero en perjuicio del consumidor, que es grande. Hay muchas cosas ocultas que si la ley se revisa, el combustible aquí en la República Dominicana se puede vender mucho, mucho más barato, e inclusive el gobierno puede recibir los recursos, porque hay una cantidad de recursos que no necesariamente van al gobierno. Entonces, esa es una cosa que yo creo que debe ser abordada por los congresistas del partido del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del mismo Partido de la Liberación Dominicana, porque en el Partido de la Liberación Dominicana algunos congresistas son nuevos, tienen cierta visión, tienen la intención de que para preservar ese partido va a haber que ponerse lo más cercano al pueblo consumidor, al pueblo que está demandando mejor trato en la economía, mejor trato en la salud, mejor trato en la justicia y una mejor República Dominicana. Para eso fue que votó el pueblo. El pueblo no votó por un partido, el pueblo no votó por un líder, y con todo el respeto que me merece el día Abinader, pero no votó por un líder. El pueblo votó porque se cansó de una forma de gobernar que no necesariamente beneficiaba a los menos pudientes, a los pudientes, a la clase media, a los sectores productivos nacionales. El pueblo votó por eso. Entonces, tanto el gobierno como el pueblo tienen que ponerse a la expectativa de la realidad de la realidad que vive y que es la República Dominicana en estos momentos. Hay muchas leyes, que las leyes son marcos. Ahora, como dice Juan, el problema son los adendus, porque hay gente que te hablan, por ejemplo, hay que reformar la ley de seguridad social, y eso no dice nada, solamente crea el marco que dice, a partir de la fecha habrá esto, que lo divide en 3 partes, punto. Ahora hay una superintendencia de seguridad social, que es la que aprueba la canasta y muchísimas cosas, que es lo que hay que evitar, porque
¿Qué es lo que tenemos? Y es lo que está diciendo Juan. No podemos gobernar para los grupos poderosos. El superintendente de seguridad social o el del Intran no lo puede mandar las grandes empresas ni los grandes monopolios. Tiene que ser un hombre que tenga compromiso con la sociedad. Juan, amigos televidentes, Fran, ¿ustedes creen que es posible que en una comisión el Estado, el gobierno, tenga voz y no tenga voto, como es el caso en el Consejo de la Seguridad Social? Puede hablar el representante del gobierno, pero no puede votar porque las empresas son las que deciden qué cubren, qué no cubren. Y el Estado tiene que quedarse callado. Y si le falta un voto, siempre el Estado está aliado a las empresas. Se ocurre también con la mesa del sector patronal, donde nunca los representantes del sector laboral, del sector de los trabajadores han podido hacer nada, ni han querido hacer nada, porque con todo el respeto que me merecen esos líderes sindicales durante más de 50 años, y algunos tienen 50 años y 40 años en su ejercicio, pero han usado a la clase obrera como rehenes de intercambio, como moneda de intercambio en esa mesa. Ellos pocas cosas han podido hacer ahí. Pues. A veces cuando el sector patronal quiere imponer algo y le falta voto, el mismo Estado se lo da, y la presencia de los líderes sindicales en esa mesa es muy decorativa, muy simbólica. Nunca han podido hacer nada, y pienso que la mayoría de ellos tampoco han tenido la intención de hacerlo. Han ido ahí a vegetar, a pasarla, pero por eso se ve la condición laboral de los trabajadores en la República Dominicana, que nunca cambia, siempre es la misma. Rutinariamente se habla de aumento, de cosas, pero eso no pasa no pasa de los medios de comunicación. Bueno, desde aquí vamos a compartir contigo, Juan, un café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Así es. Desde aquí. Café Santo Domingo. Aquí está. El mejor bueno. café que se produce en este país, Café Santo Domingo. 75 años. Yo no puedo dejar de beber café, porque para yo ir a la escuela, lo que me daban era un vaso de café y un pan. Con pan. Un pan. Y un pan de agua. Un pan de agua. Ese era el desayuno. Y en la noche, un chocolate de agua y un pedazo de plátano. Juan, Dios. aquí se presenta una situación con los gobiernos, y es que están muy comprometidos con el sector empresarial. Hay incluso desde el Congreso hasta en la misma cúpula gubernamental, porque son los que aportan en campaña, y de alguna manera ya hay un compromiso, incluso cuando hemos tenido una campaña tan intensa donde ha habido que buscar tantos recursos, sobre todo la oposición, para poder competir con el candidato oficialista. Y entonces hay muchas de esas cosas que se quedan en promesa y en retórica de campaña. Bueno, mira, debo decirte que ya no es así. Antes el empresariado aportaba en campaña, le aportaba a Peña Gómez, le aportaba a Balaguer, a Jacinto Peinado, que era un empresario, al profesor Juan Boa, a Jacobo, a Jorge Blanco, a don Antonio, todos esos líderes que en el pasado tenían que valerse del empresariado y a veces hasta del pueblo, haciendo rifas para poder costear o financiar los eventos proselitistas o electorales. Pero la realidad ha cambiado, y tú lo sabes y lo sabemos todos. Ya el empresariado también son lo mismo políticos. Los políticos son los empresarios son los políticos, y para nadie es una realidad ya que la economía dominicana está controlada, no regida ni administrada, no, controlada por políticos que son empresarios, por empresarios que son políticos. Y en algún momento el empresariado se dio cuenta que ya los políticos empresarios tenían más poder, mucho más poder que ellos, y que no necesitaban pedir. Y de hecho algunos políticos se mofaban de los empresarios y se lo decían en su cara. Una vez se lo dijo un político muy importante a Pepín Corripio, le dijo: ¿cuánto tú crees, cuánto valen tus empresas? Y no fue Pepín Corripio que le dio la respuesta, fue un hijo de él. Y él le dijo: bueno, pues ya tú no eres el hombre más rico de la República Dominicana, ni uno de los más ricos. Y así ocurre en esos sitios donde algunos políticos empresarios se juntaban con esos ricos tradicionales. Y eso ha pasado en todos los lados. Ya los ricos o los burgueses, los tutumpotes que conocimos en los años 60 y 70. Como decía Juan Bosch. Sí, esa gente que vivían en los jardines, que vivían en el reparto, esa clase media alta que vivía en el Coquete, en la Sursa,
el mismo de Sánchez Julia, ahí esa gente ya no son los ricos. Tú sabes que a cualquier apartamentico hay un rico, hay un multimillonario. Pues como consecuencia de la oportunidad que dio el Partido de la Liberación Dominicana durante 20 años para que el que tenía iniciativa en algunos casos y era un político o un miembro de su partido también incursionara en la economía, incursionara en las empresas, facilitó ese tipo de cosas. Y también el que tuvo mucho poder político, ya sea desde el escenario del partido o desde los espacios de poder militar, de poder se convirtió en un empresario de los negocios de lotería y banca, un empresario de la venta de los combustibles, un empresario sirviéndole al Estado Dominicano como funcionario, pero también como suplidor con las llamadas empresas de carpetas, y muchos negocios que se hicieron al amparo del Estado Dominicano. También a través de los medios de comunicación, muchas personas sin trayectoria de comunicación en los medios. Aquí las personas que tienen trayectoria en los medios de comunicación lo conocemos todas. Ahora, esos se han quedado con los medios. Hay otras personas que se han quedado con los cuartos que producen los medios, porque desde el Estado se convirtieron también en ¿cómo que se llaman estos? Que buscan la publicidad y después se la asignan a las agencias publicitarias, sí. Constituyeron agencias publicitarias. Aquí hay un ministro que tiene una agencia. Le entregaba la publicidad a ellos y ellos le asignaban lo que ellos querían y el monto que querían por el monto que ellos entendían a los medios de comunicación. Y hoy esa gente también son dueños de muchas emisoras, son dueños de canales, son dueños de medios digitales y tienen inversión en muchas áreas como consecuencia de eso. También los negocios de la importación, la facilidad de los decretos de importación, la facilidad para importar bienes y servicios, le permitió también a un sector pobre, muy pobre, que fue activista político, hoy ser un gran empresario. Eso no se queda ahí. En el sector choferil sindical, también el movimiento choferil dio un giro, y esa información la voy a suministrar en este medio por primera vez. En algún momento se creó una institución desde el Estado Dominicano, una institución choferil sindical, una central choferil, que con el amparo del poder del Estado trató de avasallar y tomar la mayoría de las rutas importantes, sobre todo la interurbana, las que van de un pueblo a otro, para convertirla en empresa. Y ese que no tenía tradición de venir del movimiento choferil, trató de convertir en un gran empresario también del transporte. Entonces, en el sector transporte se le tomó la seña. Y ahí entonces ahí es que ocurre que la mayoría de los presidentes de federaciones, y yo soy uno de ellos, empezaron a ver que el sector transporte también podía hacer un negocio sin necesidad de ir donde el chofer y que dame la cuotica, que dame qué sé yo qué, esas cosas que algunos dirigentes todavía les sustraen y les traen a los choferes. Ahí empezó el sector transporte a ver que también podía vender la goma, que también podía vender la batería, que también podía cooperativizarlo, que también podía venderle vehículos, que también podía venderle una serie de cosas, y los transportistas a convertirse en empresarios. De ahí que Radamés Gómez Pepín empieza a olfatear el poder que tenía el sector transporte, le acuña la frase de los dueños del país. En algún caso por el poder económico que estaban acumulando, pero también por la anarquía y la forma como dirigían y como imponían su ley a sangre y fuego. Eso no fue muy bueno, porque esa confrontación dio al traste con la prisión de algunos dirigentes y otros que se mantuvieron en pausa hasta ahora, que fue cuando le marcharon con candidatura al gobierno, porque el gobierno lo puso contra la pared a la mayoría. Pero eso es parte de la realidad. Hoy tenemos que el que tiene poder también tiene cuarto, y eso se está dando en la iglesia, se ha dado en los que han tenido posiciones importantes en el gobierno durante muchos años, pero también el gran pastor de iglesia que tiene una gran feligresía se ha acercado al gobierno para convertirse en importador, para convertirse en muchas cosas, para constituir ONG y recibir recursos del Estado. Quiere decir que el negocio el espacio político, el espacio sindical, el espacio eclesiástico, no en todo, pero de una gran manera, se ha convertido también en espacio económico. Ya esos ricos tradicionales no son los ricos tradicionales de otro tiempo. Así es, totalmente de acuerdo, y por eso no es imposible.
porque estamos claros dónde que está el meollo del asunto. Y cuando uno tiene el diagnóstico claro, uno puede tomar decisiones claras. Vamos a la publicidad y luego retornamos con Juan en este conversatorio que tenemos en el día de hoy. Publicidad y ya volvemos. Estamos conversando con Juan Marte, es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, en este café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Juan, ¿habrá recomposición en muchos aspectos? Se ha hablado mucho del transporte, de modificar, de sacar los choferes del transporte urbano, hacer los transportes colectivos. No quizá como Santo Domingo, porque geográficamente no tenemos las mismas condiciones, pero hasta tanto y hasta dónde hay que sentarse a hablar con ustedes. Sabemos que en campaña todo el mundo busca estos sectores importantes y conversan y hay propuestas y hay una forma quizá de escucharlo en ese momento. ¿Tú entiendes de que este es uno de los temas prioritarios a considerar en este gobierno que asume el 16 de agosto? Es uno de los temas, pero no es el prioritario. El sistema de transporte con algunos arreglos, con la modificación de hidrocarburos, con la ampliación de algunos asientos en los carros de concho, ya sea mover los carros de concho de 6 pasajeros a vehículos de 8 o 10 pasajeros, y eso se resuelve sin mucho presupuesto, y lo pueden hacer los mismos dirigentes choferiles y los inversionistas del sector transporte, sin que el Estado Dominicano tenga que involucrarse en lo que puede generar eso, como en términos de distracción de tiempo. El gobierno tiene una agenda muy importante ahora mismo, y es que el gobierno va a heredar un país con muchos problemas, algunos conocidos y otros no. El problema del gobierno ahora mismo es ver cómo las finanzas públicas se fortalecen, porque están totalmente por el suelo, no solamente en términos de recaudación, sino que renglones como turismo, zona franca y remesas están totalmente en el suelo. El empresariado no está tributando porque no está produciendo. Y otra es que al amparo de los programas que ha diseñado el gobierno, una gran parte de la población no se está preocupando tampoco para salir a la calle a ver qué hacen, ni nada de eso, porque de alguna manera está sobreviviendo en su casa. Y eso hace que el gobierno está totalmente en el suelo. Solamente en los primer trimestres de los últimos 3 meses el gobierno dejó de percibir más de 121 mil millones de pesos. Quiere decir que es una situación catastrófica que al nuevo presidente, cuando abra la finanza, cuando se siente ahí el de Hacienda, cuando se siente el del Banco Central, el que se siente en el Banco de Reserva, va a haber cosas que no se le ha comunicado al pueblo, ni que no se le ha comunicado, que no conoce tal vez el gobierno. Quiere decir que la prioridad de lo que el gobierno lo que el pueblo le está exigiendo al próximo gobierno, nada que ver con transporte. El transporte es un tema que debemos resolver, que debemos ponerle cara, pero ahora mismo hay otra prioridad. El problema ahora mismo es sanitario, preservar que la población no continúe enfermando ni continúe muriendo. Que esta enfermedad pueda de alguna manera ese pico bajarse y estabilizarse el país, para ver cómo fortalecemos el turismo, cómo reaperturamos la zona franca en su totalidad, cómo comienza la diáspora en el exterior a enviar para acá, y comienza la movilidad del transporte aéreo, del transporte marítimo, a ver cómo comienzan las iniciativas de la pequeña y mediana empresa, otra vez a abrir la empresita, a abrir los negocios. Una gran parte de esos negocios ya no van a abrir, muchos ya se dieron por perdidos y están cerrando la mayoría. Pero a ver cómo el nuevo gobierno imprime ese dinamismo económico, cómo vuelve otra vez, imprime la conectividad social, que se traduce en diversión y en alegría en el país, pero también se traduce en negocio, se traduce en dinero para el Estado y dinero para el pueblo. Eso pienso que es lo primero en lo que el gobierno tiene que enfocarse. El transporte ya veremos qué hacemos con él, porque lo primero es sobrevivir, lo primero es tener empleo, lo primero es tener dinero para existir, y eso ahora mismo todo tiene que ver con la finanza del país. El país, la realidad es que está quebrado. La verdad es que el país no tiene un peso, por más bulla que usted vea y por más que se presuma que el país está bien. Y el nuevo gobierno lo va a ver, se va a encontrar con esa dura realidad, se va a encontrar también con una nómina
supernumeraria, de una burocracia parasitaria que cobra buenos sueldos, pero que no le produce nada al Estado, con ministerios como INESPRE y otro tanto ministerio y cosas que hay ahí que solo sirven para pagar nómina. Y va a encontrar muchos problemas va a encontrar, y ahí que tiene que concentrarse. Yo creo que no, a pesar de que tenemos dos legisladores, dos senadores en el Congreso que son transportistas, y creo que 3 o 4 diputados también, no creo que el sector, que el transporte sea un tema que el gobierno vaya a enfocarse, salvo el tema que estamos colocando en el tapete de la modificación de la ley 112-00 de ley de hidrocarburos. Sobre la modificación del parque vehicular, yo creo que será un tema de tercer, cuarto, quinto, sexto nivel. Ahí andan 40 mil millones de pesos que se aprobaron para la reactivación económica, que nadie lo ha visto. Entonces, ni lo van a ver. No, pero eso lo advertimos. Desde que se anunció que iba eso por la banca, en una triangulación, por ahí puede empezar el gobierno. Bueno, puede empezar el gobierno a preguntarse a dónde fue, porque fue como una especie de transferencia que se hicieron las administradoras de fondos de pensiones, que se transfirieron a su mismo banco, que son el mismo grupo, y nadie vio un peso de esto, que se supone que era para reactivar la economía. Que nosotros habíamos planteado, y que no tuvo el eco necesario, que el tema ese del 30% que están solicitando los trabajadores, habíamos pedido que ese dinero se le prestara a los trabajadores con garantía de esos mismos fondos, de los dueños de esos fondos, se le prestara a ellos con esa garantía, de manera tal que ellos, se le prestara una tasa cero, y que ellos pudiesen irlo pagando a 5, a 10, al tiempo que sea, dependiendo del monto tomado, pero que así preservaban sus ahorros ellos, y también suplían la necesidad de momento. El gobierno parece que no le interesaba ese tipo de temas, y optó por el mismo gobierno tomar los 40 mil millones de pesos, que mire cómo usted lo está planteando. Yo hasta de gratis lo hago. A mi amigo Luis Abinader, para yo investigar dónde están los cuartos, dónde fueron los cuartos. 40 mil millones de pesos, que no es mucho, pero con eso por lo menos se pueden hacer unas cuantas cosas. Preguntarse simplemente dónde se fue, porque eso parece es una triangulación de que nadie vio un peso de eso. Yo digo que no van a aparecer, porque mire, en estos 3 meses que pasaron, nunca se va a poder contabilizar cuánto dinero se gastó en política y de la manera que se gastó, y cuánto negocio se hizo con ese dinero de política. Eso no tiene control. Eso sabemos que pasa de cientos, de miles de millones de pesos, pero nunca vamos a saber cuántos, y de todas las áreas que ese dinero salió. Entonces es una tarea difícil. Por eso nosotros vemos al próximo gobierno, lo vemos que por eso hemos estado pidiendo inclusive que el pueblo, en lugar de estar con tanta expectativa de resolver los problemas del país, de resolver sus propios problemas, pues que le tengan pena a ese gobierno. Yo creo que hasta el mismo Abinader se le ve un poco paniqueado, como espantado, diciendo, ya, ¿qué es lo que me metí yo? Porque lo veo como así, dice, Dios mío, ahora sí es verdad que me jodí. Porque es que lo que ese señor va a recibir, y con lo que tendrá que lidiar durante 4 años. Pues tírame una foto tú, para que lo vea en el 2024. Jovencito. Arrugado y vuelto un desastre. Porque yo que vivo, que tengo 56 años, pero que leía el periódico desde que tenía 9 años, desde que yo vendía el periódico La Noticia, que vendía el periódico Última Hora, que vendía el periódico El Nacional en la calle. Estoy leyendo el periódico y he visto cómo gobernó los últimos 12 años, los últimos 7 años Balaguer, cómo gobernó Guzmán, cómo gobernó Salvador de Blanco, cómo volvió Balaguer por 10 años más, cómo volvió Leonel, cómo volvió Hipólito. Toda esa historia yo la tengo en la cabeza, porque vendí el periódico y después pude comprarlo ya cuando no lo vendía. Entonces, no he visto todavía, no he visto un gobierno que se vaya a enfrentar a una situación más difícil en términos de inseguridad ciudadana, la economía, el tema salud, el tema educación, el tema migratorio, el tema fronterizo, la problemática mundial que de alguna manera está afectando y va a afectar grandemente a este país. El problema del descenso en la economía china, que está bajando de un 12 a un 2, la de Estados Unidos resentida, Europa entera que está entrando en una recesión, y todos son países con los que nosotros negociamos y vivimos de lo que ellos nos aportan en términos de remesa,
y de los negocios que se hacen y la inversión que tienen ellos aquí. Lo que le viene al país no es una gran cosa. Aquí no hay nada que celebrar, aquí lo que hay es pueblo y gobierno, ponerse a trabajar y ver cómo vamos a sacar este país del atolladero que está metido en estos 4 años, que no es fácil, es difícil, es muy difícil la situación. La gente cuando gana, cuando triunfa, entra en la euforia de la celebración, en la expectación, en la cosa, pero yo creo que hay pocas cosas que celebrar. Estos son tiempos para llorar, no para celebrar. De todas maneras, este es un país que siempre ha sabido sobreponerse a los peores desafíos. Bueno, y qué bueno que es así, porque el desafío que viene no es fácil, es un gran desafío que le espera al pueblo dominicano cuando se empiece a ver las facturas dentro del maletín. Y pese a toda esa experiencia y vivencia, todos quieren el carguito. Así es. Juan no, porque lo importante es cuánto yo voy a retirar del cajero. Claro. Eso es lo importante, y ver cómo si yo también, hay muchos que están diciendo, pero yo también puedo tener querida, y yo también puedo tener una casita en la playa, eso es y yo también puedo tener el tanque lleno a las 24 horas, y yo soy un señor de 70 años, pero yo tengo una muchachita ahí que me está picando el ojo, y yo puedo ponerle la nómina del ministerio, puedo poner 3. Eso es muy de los dominicanos, y hay muchos que tenían 20 años, tú sabes, ahí en la grada mirando nada más. Ahora van a payar, unos van a payar, otros van a dirigir, van a pasar de ser simples espectadores del músico a dirigir la orquesta. Y eso es bueno, eso es bueno. Los dominicanos siempre les gusta esa preeminencia, esa prestancia. Algunos se van a conformar hasta con una placa oficial en su vehículo. Pero esa es la realidad. Pero hay otra realidad que es la del país, que el país no está en un buen momento, y ustedes como personas informadas, como comunicadores, como orientadores, como líderes de opinión pública, tienen que saber que la situación que vive la República Dominicana hoy es muy difícil, a pesar de lo que parezca, de lo que aparente. Mire, cuando yo era taxista, yo montaba jóvenes que la buscaban en el hoyo de Bartola, en los Barrancones, en la Yagüita del Ejido, por ahí, pues, que la buscaba para allá, para la Yagüita de Pastor, muy bien vestida, muy bien maquillada, como son las mujeres cibaeñas, que se saben arreglar, se saben vestir, es una cosa increíble. Y yo la llevaba a Ambiud, la llevaba a La Antorcha, la llevaba a Las Vegas, la llevaba a The Blue, la llevaba a todas esas discotecas que había antes. Aquí había más de 20 discotecas, todos los fines de semana se llenaban todas, al Boulevard, al Escalón 3. Y entonces, cuando yo en algunos casos me tocó quedarme ahí también bailando con una de ellas, cualquiera de ellas que pudiese llevar. Y mire, hermano, yo veía a esos señores adinerados mirando a esas mujeres, creyéndose que esas mujeres eran de la realeza, que eran de clase alta. Y cuando yo la llevaba a su destino, que en algunos casos se trajeaban, yo tenía que llevarla, ahí le abrí la puerta, teníamos que andar todos esos callejones, todos esos lodazares, para llegar a la casita o a la habitacioncita donde ella vivía. Así está el pueblo dominicano, con una expectativa, con una imagen de que todo está bien. Y se ve así bien, pero la realidad no es así. La gran mayoría tiene la tarjeta de crédito enganchada. Viven del enganche, viven de la deuda, viven del préstamo. Este es un país ya que debe más del 50% de su Producto Interno Bruto. Así como hay ciudadanos que se lo está llevando el diablo en el tejido social del país, así está la República Dominicana hoy, si lo vemos como un cuerpo homogéneo. Juan, está llevando el diablo y la gente no se da cuenta. Tenemos que ir a la publicidad para entonces venir con la parte final. Juan inició el programa con una cosa fundamental. Mañana no podemos tener a esos ricos empresarios políticos conspirando con los cuartos que se robaron. El pueblo tiene que estarlo observando, no para ir a confrontar el gobierno, no, para confrontar eso que defraudaron al Estado. Así mismo es, publicidad, y volvemos con la parte final con Juan Marte de la CNTT. Toca 4 diputados. Bien, aquí ya estamos en el aire. Juan Marte está con nosotros de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Ya estamos en los minutos finales, Juan, y a propósito de este terminado proceso electoral, donde hay una lucha económica importante, sabemos que se ha estado barajando tu nombre incluso en diversas oportunidades, pero
¿Cómo justificar el gastar o invertir tanto dinero buscando una curul en el Congreso? Aquí hablaba alguien de 70 millones de pesos. ¿Cómo puede ser posible todo esto, Juan? Puede ser posible porque realmente no lo van a cobrar en el Congreso. Eso es imposible que con el salario pueda recuperar esa suma. Pero quien lo hace por el sueño familiar de trascender y social, de por lo menos que quedar en la historia como que fue de toda su familia, de todo lo que estudiaron con él, fue el que llegó a ser diputado. Puede ser posible porque quien está en un partido, su objetivo en algunos casos es servir al país, servir a la patria, pero otro es la trascendencia y la preeminencia social. Y eso le da cierto logro, cierta satisfacción como ser humano. Y puede ser posible también porque hay personas que tienen serios problemas en su vida, han hecho fortuna, han amasado fortuna que no pueden transparentar, que no está clara, y entienden que a través de ahí ya su vida y su patrimonio están bendecidos, están protegidos. Y puede ser posible también porque sectores económicos, empresariales, colocan en algunos posicionamientos personas que puedan defender sus intereses, tener una cuota de poder para negociar. También es posible a través de políticos dentro de los partidos que se agencian 3, 4 diputados que le responden a ellos y lo usan como proyecto político futuro, tener un partidito dentro de un partido. Tienen un diputado, tienen síndicos que responden a su línea, eso les permite codear para ascender dentro del partido y hasta después para optar por una candidatura presidencial, senatorial, cualquier cosa de eso. Entonces todas esas cosas se dan cuando alguien invierte 20, 30 millones de pesos para ser diputado, cuando alguien invierte 70 y hasta 100 para ser senador, y cuando alguien coge una alcaldía de un pueblecito por ahí que él mismo tiene que subsidiar el ayuntamiento haciendo cosas incorrectas, dando permiso en área verde, cortando árboles para vender, y muchas cosas que hace a través del ayuntamiento. Me explico. Encuentro un ayuntamiento, por ejemplo, en la línea noroeste, que lo que recibe son 400, 500 mil pesos mensuales de la Liga Municipal Dominicana, pero a través de las resoluciones que salen de la sala capitular de ese ayuntamiento, empieza a hacer una serie de cosas que hace rentable, que hace potable el ayuntamiento, y que produce negocios colaterales que no necesariamente están en la nómina de contabilidad del ayuntamiento. La gente ve visto la política como un negocio, como una estructura de producir riqueza, de dar protección a alguna gente, ya sea a los empresarios, o sea a los militantes políticos de manera individual. Hay cosas que uno no la va a entender, va a decir, pero ¿qué hace fulano en esto? Bueno, tú no sabes qué hace, pero él sí sabe qué hace, él sí sabe en qué está metido. Y por eso usted lo ve que se mata por una diputación, se mata por una senaduría o se mata por un espacio político de jerarquía, sobre todo lo que tiene que ver con la Cancillería. El que tiene algún espacio dentro de la Cancillería, que es embajador, que es vicecónsul, que tiene una cuestión ahí, tiene su pasaporte diplomático, tiene cierta inmunidad, cierta capacidad de movilidad, que muchos dominicanos que viven, que han llevado una vida pecaminosa, saben para qué sirve eso y para qué le sirve. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan, más que un transportista, también estuvo muy vinculado a las luchas sociales y desde el transporte siempre ha estado... Estoy y estaré. Exactamente. Es alguien que conoce y detalla una parte importante de la sociología, del cómo somos, cómo actuamos los dominicanos, que es sumamente importante. Es un conocedor de la sociedad porque es una persona que viene desde abajo y ha podido codearse Estamos preparados para apoyar las iniciativas del gobierno, las que son positivas y beneficiosas para el pueblo, aplaudirla, defenderla y enfrentarlo a quien sea, pero estamos preparados también para engancharnos el chalequito y tomar la calle y hacer lo que hay que hacer, como siempre lo hemos sabido hacer y sabemos hacerlo, cuando las cosas no son justas, cuando las cosas no son correctas, cuando son lesivas al interés nacional. Nosotros así entendemos esto, por eso no tenemos compromiso político, por eso no hemos sido empleados de ningún gobierno,
Por eso no hemos hecho nada en la vida de la que debamos arrepentir. Así es. Para tener que en el momento que asumir nuestro rol como ciudadano, como dominicano, hacerlo con dignidad, hacerlo con decoro, hacerlo con altura, sobre todo respetando la ley, sobre todo respetando al ciudadano dominicano. Gracias, Juan. Eso es lo que creemos, que esto no se trata de colores ni de nada. Se trata del respeto a los dominicanos, a las leyes y toda la estructura. Gracias a Juan Marte de la CNTT y a todos ustedes por la sintonía. El próximo lunes, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja detrás de cámara estarán nueva vez con ustedes. A cuidarse, recordar que estamos en el peor de los momentos de la pandemia en República Dominicana. Municipios como Santiago están en alerta roja. Mantengamos el distanciamiento, cuidemos nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestra familia. Vamos a mantener las normas para evitar que este virus se siga propagando. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.